Seguimos con más en Poder Informativo. Hoy martes es día de escuchar el comentario del abogado Carlos Ramón Campos, a quien saludo con gusto. ¿Cómo te va, abogado? Ángel, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Vamos a entrar en materia, a ver. La semana pasada se discutió, se desplazó la discusión en la Suprema Corte de dos interesantes proyectos de resolución para sentencia. Tenemos un amparo en revisión, el 355-2021, y la acción de inconstitucionalidad 130-2019 respecto a la figura polémica de la prisión preventiva oficiosa, artículo 19 constitucional, párrafo segundo, concatenado al 167 del Código Penal de Procedimientos Penales. Bueno, vamos a entrar en materia. Resulta que esta figura de la prisión preventiva oficiosa paralelamente se discutió ante un tribunal internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto resaltarlo, porque he escuchado que la convencionalidad la dicta la Suprema Corte de Justicia. Yo ahí sí voy a plantear un planteamiento crítico. La convencionalidad la dicta el juez interamericano, en este caso dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, más las posteriores interpretaciones respecto al sistema de fuentes, o sea, ¿qué está arriba, la Constitución o los tratados internacionales? Cuando hablamos en materia de derechos humanos, a raíz de esta reforma y las demás interpretaciones, se dio una lógica muy interesante en el sistema de justicia, y mejor dicho, de justicia constitucional mexicano. Los derechos humanos firmados, o en este caso en materia dentro de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, forman parte de la supremacía constitucional derivados del artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Para poder calificar la constitucionalidad y obviamente la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, debe de incluir no solo lo establecido en lo que se denominaba en el antiguo constitucionalismo mexicano las garantías individuales, hoy en día derechos humanos y sus garantías, debe estar concatenado, complementado, interpretación conforme los tratados internacionales y los criterios jurisprudenciales establecidos en los sistemas internacionales en la materia correspondiente. En este caso, sistema interamericano y el sistema universal de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué dice la esfera internacional después de explicar todo esto? Porque, ¿por qué resaltar todo este tipo de apuntes? Porque me ha tocado escuchar autoridades que te dicen, es que la Constitución está arriba de los tratados internacionales. Cuidado. Mucho cuidado, porque cuando hablamos en materia de derechos humanos en este caso, derechos civiles, de donde entra el debido proceso legal, acceso a la justicia, como debe de ser calificada la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa, que son dos figuras, bueno, parecidas pero distintas por la aplicación institucional al respecto, sí es muy importante entender que hay estándares de calidad para que el sistema de justicia a nivel constitucional y legal también opere con estos estándares de calidad firmados, insisto, y ratificados por el Estado mexicano. Y el artículo 1 es claro, la jurisprudencia de la Suprema Corte también lo ha establecido. Cuando se vaya a interpretar y aplicar una normativa en particular, se debe de favorecer ante todo momento el principio pro persona, o sea, la dignidad de la persona. Pensá en un ejemplo, ¿no? En términos abstractos, en términos generales, que se pueda contraponer lo establecido constitucional e internacionalmente. Si la norma internacional favorece a la persona, a nivel procesal, se puede adjudicar una aplicación, en este caso, del criterio internacional por sobre el marco constitucional, en términos generales. Entonces, cuando hablamos de la prisión preventiva oficiosa que se va a discutir el 5 de septiembre, desplazaron la discusión. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, eso es una interpretación personal, pero creo que eso fue lo que sucedió, al escuchar los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respecto a esta figura que ya ha sido discutida en otros sistemas nacionales en América Latina, naturalmente las sentencias constitucionales deberán incluir los criterios establecidos, en este caso, una sentencia contra el Estado mexicano, Daniel García y otros contra el Estado mexicano. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en este caso? 17 años presos unas personas bajo la figura de prisión preventiva. Prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Si el Estado en su momento, ¿no?,
consideraba alguna sospecha de algún delito de cualquier naturaleza, porque todavía en aquel momento no entraba en la aplicación la reforma del 2008, donde se introdujo en el artículo 19 constitucional, 18 y 19, los delitos que pudiesen aplicar la prisión preventiva oficiosa, en aquel tiempo aprendieron para la investigación 17 años de investigación. Discúlpenme la ironía. Obviamente, esta sentencia fue en contra del Estado mexicano y naturalmente introdujo criterios interesantes que seguramente van a ser tomados en cuenta en esas dos importantes resoluciones. En síntesis, para cerrar, compañeras y compañeros, porque creo que me extendí, pero sí es muy importante dejar claras esas posiciones constitucionales, legales y también políticas. La prisión preventiva oficiosa tiene que ser cancelada del sistema jurídico nacional. ¿Por qué? Por los abusos de autoridad que se pueden cometer desde los aparatos de justicia que el Estado mexicano, como lo hemos platicado en nuestros programas, y están las cifras empíricas claramente establecidas, se demuestra que la calidad del Estado de Derecho en este país todavía sigue siendo una gran utopía. Por lo tanto, ¿cómo aplicar una prisión preventiva oficiosa cuando tenemos sistemas de justicia, de administración de justicia, de investigación en términos generales, que no permiten la investigación integral y obviamente la sanción y reparación del daño de las víctimas o ofendidos dentro de estas situaciones que suceden en el territorio mexicano? Palabras más, palabras menos, me parece que esta situación va a ser inconstitucional y obviamente inconvencional. Mi nombre es Carlos Campos Chávez, y este es nuestro breve, pero tenía que ser profundo comentario legal de la semana. Muchas gracias. ¿No contempla el sistema de justicia alguna especie de indemnización? Solamente, usted disculpe, por 17 años de tenerte bajo la figura de prisión preventiva y al final de cuentas resulta que eres inocente. Ahí va. Llegaste, vamos a adelantarnos, prospectivamente. Revisando varios autores comentan, una vez, ellos pueden salir por la vía del amparo, naturalmente, pero vamos a pensar que eso se declara inconstitucional, Ángel. O sea, inconstitucional e inconvencional. Porque inconstitucional no puede ser porque está en la Constitución, pero puede ser inconvencional, ¿por qué? Porque si se hace el estudio normativo pueden decir, es que no coincide con los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, te lo puede decir el juez constitucional. Ahora bien, ¿es inconvencional e inconstitucional? Pues naturalmente vendrá que la gente va a salir, pues, naturalmente, de las cárceles, vamos a decirlo en términos muy prácticos, y por supuesto que podrán demandar al Estado mexicano para una reparación integral del daño moral y de su libertad. Por eso es una figura muy delicada. El tema es que el Estado mexicano, las autoridades, que también son personas, cuando toman la posición de autoridad, no se ponen a pensar que su decisión política y administrativa puede dañar la vida de personas, como en este caso con esta figura. Dice que son 4 de cada 10. Sí, gracias por, exactamente, son 4 de cada 10 que están con la figura, están dentro de las cárceles sin sentencia. 4 de cada 10 están en las cárceles sin sentencia. En términos generales, ya netos, estamos hablando de más de 92,000 personas hoy en día están en las cárceles sin una sentencia definitiva. El gobierno dice que obstaculizaría justamente la aplicación de la justicia. Ha habido una plática del secretario de Gobernación donde le pide a la Suprema Corte reconsiderar no echar abajo justamente esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Escuché al secretario de Gobernación hablar en una reunión plenaria de Morena, hacía una interpretación muy válida por parte de él, pero me parece que aquí hay que hacer una sana distinción. Una cosa es una autoridad administrativa, otra cosa es un juez. La autoridad administrativa no es un juez. Está bien que emitan sus declaraciones, está bien, están en todo su derecho para expresar lo que ellos consideren, pero un comunicado de la Secretaría de Gobernación no te va a resolver ese problema ante la justicia constitucional mexicana. Por eso tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación y por eso tenemos tribunales, en este caso, en todos los niveles para poder calificar la normativa, en este caso este acto de autoridad, y darle un debido sentido constitucional y convencional al respecto. Entonces, cuando ellos hablan de la estrategia de seguridad, se entiende porque ellos reformaron este artículo en el 2019 e introdujeron otros delitos de gravedad, el tema de usar programas sociales para elecciones, el tema de corrupción. Me colocaron otros delitos para efectos de que la prisión preventiva oficiosa pudiese ser aplicada en el sistema de justicia penal mexicano. Sin embargo, también comentar que se entiende su posición
de la estrategia de seguridad para prender, en este caso, a los presuntos culpables, hay que decirlo, presuntos culpables. Sin embargo, como lo he venido reiterando en varios programas, y aquí lo comento, están las cifras empíricas también, las investigaciones correspondientes por parte de las universidades y ONGs, si no tienes una calidad óptima del Estado de Derecho en nuestro país, ¿cómo continuar con una figura que puede ser, en este caso, mal usada mediante el abuso de autoridad para privar de la libertad a personas? Es una incongruencia, completamente. Muy bien. Agradezco, como siempre, abogado. Te agradezco, Ángel. Gracias a todos ustedes. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. La pausa y regresamos. Tenemos más para usted.